Entonces vamos a formular la pregunta para el primer problema de la práctica dirigida de hoy, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ustedes tienen que admitir si eso es verdad o si no es verdad, nada más. ¿Sí? Ok, ya lo tenemos aquí. A ver. Muy bien, ustedes me dicen entonces si es correcto o no es correcto, ¿no? Tenemos 27 estudiantes en estos momentos y muy pocos están votando, ¿eh? Estoy dejando entrar a los estudiantes que se están incorporando por el problema que se ha presentado, ¿no? A ver. 78% de respuestas. Vamos, falta poco. Faltan 3 alumnos. Bueno, voy a colocar en las próximas preguntas, no sé, no opino. Vamos a terminarlo acá, ¿eh? Y estos son los resultados que ustedes deben estar viendo. Hay un total de 7 estudiantes que dicen de que eso no representa el mapa de curvas de indiferencia y 19 estudiantes que dicen que sí, ¿no? Ok, ahora la pregunta es la siguiente ahora, ¿no? Lo que queremos saber ahora es por qué, ¿no? La respuesta correcta, ante todo, ¿no? La respuesta correcta va a ser verdadero, ¿no? Va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es verdadero, o sea, tienen razón la mayoría de ustedes que dice que en el caso del consumidor Pedro, durante la cuarentena, pues le gusta ver los contenidos de Netflix, está todo el día viendo películas, series, etc. Y no le gusta hacer la limpieza de la casa, ¿no? La limpieza de la casa va en el eje horizontal y las obras de Netflix van en el eje vertical, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la gráfica del mapa de curva de indiferencia, ¿no? Lo que ustedes pueden apreciar acá primero es que es posible los interceptos verticales, ¿no es cierto? Es interesante eso. Es decir, de que solamente se dediquen a ver Netflix, ¿no? Y no ayuden en la casa, a la limpieza de la casa, todo el día están viendo películas, ¿no? El intercepto vertical es interesante, ¿no? Pero es un intercepto vertical. Podría ser que haya una curva de indiferencia, por ejemplo, que intercepte horizontalmente, es decir, una curva que pase un poco más abajo,
y en ese caso estarían diciendo de que solamente estarían ayudando en la casa, ¿no? La limpieza de la casa, lo cual no es lo que dice el argumento, la descripción del problema no dice eso, ¿no? Por lo tanto, es válido eso, ¿no? Es válido eso. Puede ser una curva que empiece, por ejemplo, en el origen de coordenadas. En ese caso, este intercepto implica 0 de ambas cosas, ¿no? Eso tampoco tiene sentido. Por lo tanto, debería haber un intercepto vertical y eso cumple, ¿no? La flecha que mira hacia arriba está hablando de niveles de bienestar, ¿no? Recuerden, más es preferido a menos, ¿no? ¿Cómo se llama el bien X? ¿Cómo se llama el bien X? Si lo pueden decir en el chat, ¿no? ¿Cómo se llama el bien X? ¿Tendrá algún nombre? El bien X. Exacto, es un mal, ¿no es cierto? Entonces el bien X es un mal. Entonces, ahora ustedes tienen una relación entre un mal, ¿no? Tienen una relación entre un mal y un bien. Tienen una relación entre un mal y un bien, ¿no? Entonces, cuando la relación es entre un mal y un bien, una primera conclusión es que la pendiente de las curvas de indiferencia, del mapa de curvas de indiferencia, son pendientes positivas, ¿ok? Vamos para el segundo problema, ¿no? Entonces, en el segundo problema yo lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Me dicen a Carmen, ¿no? A Carmen Sajes, ¿no? Durante la cuarentena le gusta ver los contenidos de Netflix y no le gusta hacer la limpieza de la casa. La gráfica, el mapa de curvas de indiferencia es correcta, ¿no? Entonces, lo que tendríamos nosotros que hacer acá es volver a dibujar esto, ¿no? Y preguntarnos ahora si esto es correcto, ¿no? O sea, esta no va, ¿no? Esta no va. Esa no va. Esa no va. Y esta es la que va, ¿no? Por el chat nada más, para no hacer una pregunta, ¿no? ¿El mapa con la flecha abajo a la derecha sería correcto o sería incorrecto? ¿No es cierto? Sería correcto, ¿correcto? Porque tenemos el mal ahí, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo sería la gráfica de el mapa de curvas de indiferencia cuando en el eje vertical hay un mal y en el eje horizontal hay un mal? ¿Eh? Hay un mal en el eje horizontal y hay un mal en el eje vertical. ¿Cuál sería el mapa de curvas de indiferencia? ¿Cómo se dibujarían, no? ¿Y dónde? ¿Y dónde? A ver, Julio ha dado una respuesta que me parece correcta. ¿Y dónde está? Ok, ¿no es cierto? Entonces, lo que me está diciendo Julio, es lo siguiente, ¿no? Lo que me está diciendo Julio es lo siguiente. De que este punto, 0,0, sería el único punto y todas las curvas de indiferencia son un único punto, ¿no es cierto? Es decir, si ambos son males, recuerden, este es el modelo de lo que queremos, ¿no? Y nadie quiere un mal, pues, ¿no? Nadie quiere un mal. Entonces, el origen de coordenada sería el mapa de curva de indiferencia, sería una sola combinación, serían todas las curvas de indiferencia, etcétera, ¿no? Ok, tenemos más
más chicos ahora acá. Listo, ya lo tenemos entonces. Vamos al tercer problema. ¿Alguna consulta? Si todo está claro, vamos al problema número 3, ¿no? Entonces, en el problema número 3 ya hay una diferencia con relación a los problemas anteriores, ¿no? En este problema las cosas están claras, en este problema las cosas están claras. El problema 1 y el problema 2 son lo mismo. El problema 1 y el problema 2 son lo mismo. ¿Ok? En el problema 3 ya hay un cambio. Dice, se sabe que los bienes son bienes. Ya está excluido entonces el tema de bien con mal o mal con bien. Y se sabe que la combinación 20,5 es indiferente a las combinaciones que cumplen con la ecuación 100 igual a x por y. ¿Ok? Se sabe que los bienes son bienes y se sabe que la combinación 10,15 es indiferente a las combinaciones que cumplen la ecuación 150 igual a x, y. Conclusión de eso, ¿no? 30,5 es indiferente a 10,5. Pregunta número 3, ¿ok? Entonces vamos a ver si podemos hacer esa pregunta. Sabe que los bienes son bienes, sabe que las condiciones es indiferente a las combinaciones que cumplen. Se sabe que los bienes son bienes, se sabe que las condiciones. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa relación de dos ecuaciones, ¿no? Vamos a ver ahora el significado de esto, ¿no? Entonces, a ver, ustedes dirán. Ok, es muy sencillo, ¿verdad? Parece que no es tan sencillo. Tenemos 30 estudiantes ahora, ¿eh? Vamos, son 30 ustedes, nos faltan 23 tenemos, faltan 24, faltan 6.
A ver, solo tenemos 28 de 30, creo que nos podemos quedar allí. Estos son los resultados. 21 dicen de que es verdadero y 7 dicen que es falso, ¿no? Entonces, la respuesta entonces es para el problema 3, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es verdadera. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el problema 1-2, que es un solo problema, con el problema 3, ¿no? En el problema 1-2 hemos jugado a presentar que las curvas de indiferencia tengan pendiente positiva y además pendiente constante. No solamente pendiente positiva, sino pendiente constante. Para ilustrar, creo que vale la pena que sean funciones lineales. No tienen por qué ser funciones lineales, pero eso significa de que en general el consumidor está valorando de que hay algo que no quiere, mientras que hay algo que sí quiere, ¿no? Pero en el caso que estamos mencionando en el problema 3, la situación cambia, ¿no? Y el cambio de esta situación es importante, ¿no? El cambio de esta situación es importante por lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos ya de un mapa de curvas de indiferencia como el que se señala en el problema, nos están presentando dos curvas de diferencia, ¿no? Una que me dice de que 100 es igual a x por y y otra que me dice que 150 es igual a x por y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En geometría analítica, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien me puede responder? ¿De qué hablamos en geometría analítica cuando estamos hablando lo que la ecuación 100 es igual a x por y, y cuando ponemos la ecuación 150 es igual a x por y, ¿no? Entonces, estamos hablando de no es una parábola, ¿eh? Una parábola sería una cuadrática, ¿eh? Es una hipérbola más bien, ¿de acuerdo? Y es una hipérbola equilátera, ¿de acuerdo? Es una hipérbola equilátera, ¿no? Características, uno, la pendiente es negativa, ¿correcto? La pendiente es negativa. Número 2, no es una función lineal, no es una función lineal, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es simplemente algo como esto, ¿no? Que nos estamos encontrando con, ¿no? Combinaciones, ¿no? Como las que yo voy a marcar ahora acá, esta combinación por esta combinación, ¿no? Ahí tienen ustedes una combinación, ¿no? Y puedo tener yo otra combinación por acá, ¿no? Más o menos, por acá, donde yo tengo puntos extremos, ¿no? O sea, estoy arriba a la izquierda o estoy abajo a la derecha, ¿no? Pero si estoy arriba a la izquierda en esa combinación, o sea, en esta combinación de acá, hoy día todo está saliendo mal. En esta combinación de acá, ¿no? Yo voy a tener indiferencia con relación a esta otra combinación de acá, ¿no? Soy indiferente entre ambas. Pero si yo me encontrara en una combinación acá o acá, también voy a ser indiferente, pero a la curva de indiferencia más alta, ¿de acuerdo? Sí, en este caso la gráfica es de bien con bien. La gráfica es de bien con bien, ¿no? Entonces la pregunta que nos están diciendo es, fíjate, si tú tienes una combinación, por ejemplo, 20,5, ¿no?
tú puedes ser indiferente a un montón de combinaciones que se encuentren en la relación 100 igual a x por y. Por ejemplo, 20,5 es para un consumidor igual que 5,20. ¿De acuerdo? Porque 20 por 5 es 100 y 5 por 20 es 100. Y también es indiferente con 10 por 10, que es 100. Y con 100 por 1, que es 100. Y 1 por 100, que es 100. Y si ustedes miran bien esto está describiendo la rama positiva de la hipérbola equilátera. ¿No es cierto? La rama positiva de la hipérbola equilátera, ¿no? La ecuación de una hipérbola equilátera tiene dos ramas, ¿no? La rama que nos interesa es la rama positiva, ¿no? Y en el segundo caso me dan una combinación que es 10,15, ¿no? Y es lo mismo que 15,10, ¿de acuerdo? Es lo mismo que 30,5, es lo mismo que 5,30, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este tercer problema lo que estamos apreciando, ¿no? Es que ahora las curvas de indiferencia se presentan con pendiente negativa, como además ya se había prejuiciado antes, y que esa pendiente no es una pendiente constante, ¿no? Porque más bien es una pendiente variable, ¿no? Otra cosa que se está cumpliendo acá es que esa pendiente, esa curva de indiferencia es convexa, ¿no? No es cóncava, no hay que revisar ese concepto, es convexa y no cóncava. Ok, vamos a continuar, si ustedes están de acuerdo, si no hay vamos entonces al siguiente problema, ¿no? Vamos al problema número 4. El problema número 4, si lo miran ustedes, toma también los valores del problema número 3. Dice, se sabe que los bienes son bienes y se sabe que la combinación 25 es indiferente a las combinaciones que están en la relación 100 igual a x por y. Se repite el caso para la combinación 10-15, ¿no? Que es indiferente a las combinaciones que están en la relación 150 igual xy. La pregunta es si 10,15 es estrictamente preferida, y tengo un error, es estrictamente esa combinación, la combinación 10,15 es estrictamente preferida a la combinación 15,10, ¿no? Entonces vamos a ver esto y vamos a preguntar si eso es verdadero o falso, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces queremos consultarles eso, ¿no? Para que ustedes vayan viendo el tema, ¿no? ¿Ok? Si la combinación 10-15 es estrictamente preferida a la combinación 15-10, ¿no? Muy bien. Ok, todavía hay algunos tímidos que no votan. Estos son los resultados que nos han dado ustedes, ¿no? De que la respuesta es verdadera para 3 estudiantes y falsa para un total de 23 estudiantes, 26 de 30 estudiantes, que hay 4 que no han votado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver.
Entonces, la respuesta al problema 4 sería falso. En alta, ¿no? Es falso, ¿no? Entonces, para el problema 4, la respuesta sería falso y no verdadero, ¿no? Entonces, la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no es verdadero o por qué es falso? ¿No? ¿Alguna idea ahí? ¿Mm? ¿Alguna idea que ustedes puedan proponer en el chat? Pueden también abrir sus micrófonos, recuerden, ¿no? Falso, me dicen, ¿no? La combinación 10-15 es estrictamente preferida a la combinación 15-10. Atención, no confundamos las cosas. 10-15 y 15-10 están sobre la misma curva, efectivamente. 10-15 pertenece a la relación 150 igual a XY. Y 15-10 también pertenece a esa relación. Pero nadie está preguntando eso, no estamos preguntando si pertenecen a la misma curva de indiferencia, sino estamos diciendo de si esa combinación 10-15 es estrictamente preferida a 15-10. ¿No? Y la indiferencia no es preferencia estricta. La indiferencia no es preferencia estricta, ¿no? La indiferencia podría ser resultado de la preferencia débil cuando existe, ¿no? Es decir, la combinación A es preferida débilmente a B y B es preferida débilmente a A. En consecuencia, A y B son indiferentes, no generan una indiferencia, resultado de preferencias débiles encontradas, ¿no? Pero acá estamos hablando de preferencias fuertes, no de preferencias débiles. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir entonces con este tema. Y listo. No hay preguntas hasta ahora. Listo. Hemos pasado del problema 4. Vamos a irnos al problema 5, ¿no? Vamos a ver ahora el problema 5. ¿No? Y tenemos de nuevo lo mismo, ¿no? En el problema 5. En el problema 5 se dice, se sabe que los bienes son bienes y se sabe que la combinación 20,5 es indiferente a las combinaciones que cumplen la relación 100, X igual Y. ¿Ok? Se sabe que los bienes son bienes y se sabe que la combinación 10-15 es indiferente a las combinaciones que cumplen 150, X, Y. Conclusión, 20,5 es preferido débilmente a 10,10. 20,5 es preferido débilmente a 10,10, ¿no? Creo que no es necesario irnos a la votación y les pregunto cuál es su respuesta, sí o no. 20,5 es preferido débilmente a 10, o verdadero o falso, como quieran, ¿no? A ver, creo que hay dudas, voy a colocar la relación mejor. A ver, lo tienen, verdadero o falso. Entonces antes hablamos de una preferencia estricta, ahora estamos hablando de una preferencia débil, ¿no? Y cuando hablábamos de una preferencia estricta, el resultado había sido falso, ¿no? Lo que vimos acá. Y entonces, por razones lógicas, parece que ya un buen grupo de estudiantes está dando
una respuesta que es simétrica desde el punto de vista lógico con la pregunta 4. Muy bien, creo que estamos ya cerca. Tenemos 26 respuestas de 30, creo que podemos quedarnos ahí. Ahí tienen ustedes los resultados, ¿no? La mayoría dice de que en este caso el resultado es verdadero, ¿no? Entonces, en el caso anterior nos habían dicho que el resultado era falso, ¿no? Entonces, y tenían razón, ¿no? Entonces, en este caso el resultado es verdadero, ¿no? Se trata de fortalecer el concepto, la aprehensión del concepto de que la preferencia estricta es la preferencia débil, ¿no? La preferencia débil me dice, esta combinación es al menos tan buena como esta otra, al menos, puede ser más, es al menos tan buena como esta otra. Por lo tanto, implica la preferencia estricta y también implica la indiferencia, no a la vez. Por eso se dice al menos tan buena, entonces se llama preferencia débil, ¿no? En el problema 5 seguimos con lo mismo, ¿no? Acá nos dicen para 25 el conjunto de preferencias débiles es convexo. Ajá. Entonces acá hay una situación diferente, ¿no? Esa situación diferente nos está diciendo de que yo tengo, ¿no? En mi sistema de relaciones con el bien X y el bien Y en el eje vertical, X en el eje horizontal, yo tengo una curva de indiferencia como esta, ¿no? Puedo tener más, y esta es una hipérbole, la rama positiva de una hipérbola, porque la relación ahí es 100xy y 150xy, ¿no? Entonces, 150xy podría estar por acá, digamos, ¿no? La idea es que está arriba a la derecha de la anterior, ¿no? Entonces, lo que me están diciendo es que, dada la combinación 25, es decir, yo voy a formar una pequeña combinación, un punto, ¿no? Yo voy a tomar un punto, caramba, yo voy a tomar un punto acá, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cuál es? Es 20,5, más o menos por acá es, ¿ya? De 20,5. Entonces, lo que estamos diciendo es, para 20,5 el conjunto de preferencias débiles es convexo o es cóncavo, ¿no? ¿Alguna idea con relación a eso? ¿Cuál es la idea de convexidad y cuál es la idea de concavidad, ¿no? Convexidad versus concavidad, ¿no? Bueno, la idea es más o menos la siguiente, ¿eh? Si yo tengo esta combinación, yo puedo tener otra combinación sobre la misma curva de indiferencia para la cual yo sería indiferente. Por ejemplo, si esta era 20,5, esta más o menos podría ser 5,20, ¿no es cierto? Entonces, atención, si yo tengo esas combinaciones donde, fíjense, la que está arriba a la izquierda representa mucho del bien en el eje vertical y poco del bien en el eje horizontal. Mientras que la que está abajo a la derecha está invertida. Es mucho del bien en el eje horizontal y poco del bien en el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, si eso es lo que está ocurriendo, si eso es lo que está ocurriendo, uno puede unir, voy a cambiar de color acá, yo puedo unir
estas dos líneas, yo las puedo unir, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿de acuerdo? Y sobre este segmento lineal que yo he creado, yo puedo volver a encontrarme muchas combinaciones de los bienes X e Y, ¿de acuerdo? Yo me puedo encontrar con muchas combinaciones de los bienes X e Y, por ejemplo, esta, ¿no? O, por ejemplo, esta de más abajo, ¿no? Colocarla más abajo, o colocarla más abajo, o colocarla más abajo, ¿no? Atención, fíjense, esta combinación que yo acabo de marcar, pregunto, ¿esa combinación es mejor que las dos combinaciones anteriores, sí o no? ¿Es mejor que las combinaciones anteriores, sí o no? La de color rojo. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué razones? Por una razón muy sencilla. La razón sencilla es la siguiente, que por esa combinación roja, pasa una curva de indiferencia, más ahí está, más alta, o sea, arriba a la derecha que la original. Entonces, ¿se dice de qué un conjunto es convexo? Cuando uno puede encontrar en el segmento lineal que une dos combinaciones indiferentes, combinaciones que son estrictamente preferidas a los anteriores porque pertenecen a curvas de indiferencia más altas. ¿De acuerdo? Si fuera cóncava no va a ocurrir eso, va a ocurrir exactamente lo contrario. Entonces, cuando me preguntan eso, la respuesta es sí. Para la combinación que hemos encontrado, yo puedo encontrar otra de la cual soy indiferente, pero entre ellas dos siempre voy a encontrar combinaciones que son mejores. ¿Y saben para qué se plantea esto? Te lo voy a poner por acá. ¿Por qué se plantea esto? Porque el modelo se propone explicar que el consumidor busca la variedad, ¿no? Y no la homogeneidad, ¿sí o no? Homogeneidad, ¿listo? Es la variedad, es decir, la gente prefiere combinaciones, ¿no? La gente prefiere variedad. Recuerden, estoy en un modelo simplificado de 2 bienes, pero hay 50 bienes. Fíjense ustedes lo que ha pasado en el país, ¿no es cierto? A ver, el 6 de marzo, el presidente de la República nos informó de que había una persona contagiada con el coronavirus, ¿no? Ya el país estaba informado de que el coronavirus era una pandemia, ¿no? Es decir, que estaba atacando a más de 100 países en el mundo, estaba produciendo mortandad, grandes infecciones, estaba incluso saturando las instituciones públicas de salud en todo el mundo. Y él nos dijo el 6 de marzo, fíjense, ya tenemos uno, ¿no? Pero no se preocupen, ¿no? Atención, usen mascarillas, ¿no? Usen mascarillas, ¿recuerdan? Dice, ¿qué es una mascarilla, no? Bueno, todo el mundo tiene una idea de lo que es una mascarilla. 6 de marzo, todo el mundo sabe lo que es una mascarilla. Hoy día que ha pasado un mes y medio, ¿no? El 6 de marzo, 6 de abril al 23 de abril, ¿no? Miren todo el tiempo que ha pasado. Y ahora yo no sé qué es una mascarilla, yo no sé qué es una mascarilla. Acá en casa hemos entrado a varios sitios para ver si compramos mascarillas. Solo uno sale de acá, pero es bueno tenerlas.
y se me ha complicado el asunto, ¿no? Entré, por ejemplo, en la mañana a la tienda Duolingo, que es una tienda online del grupo de comercio, y hay como 50 mascarillas diferentes, como 50, ¿no? Antes era una sola, ¿no? Un trapito así, muy sencillo. Ahora la cosa es complicada. ¿Qué significa eso? La gente prefiere variedad, ¿no? No prefiere una sola cosa, no prefiere cosas diferentes, ¿no? Y no estoy hablando de las hechizas, ¿no? Las hechizas es la que hace la población que no tiene recursos y bueno, pues a dar una tela y la gente puede tener una máquina de coser y las hace así. Yo estoy hablando de las fabricadas, ¿no? El otro día encontré vi la noticia de una señora, una artista folclórica, creo que es de Puno, ¿no? Sale muy bonita con su traje folclórico y tiene la mascarilla también con los símbolos de Puno, ¿no? De la Tunantada, lo que es las fiestas de allá, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Cómo la gente desarrolla su creatividad. La idea de esto es, cuando tienen curvas de indiferencia convexas, lo que están diciendo es que la gente prefiere la variedad a la homogeneidad, la variedad a la monotonicidad, ¿no? La gente prefiere vivir en el Perú y no en Cuba. No sé si eso es fuerte para ustedes, o en Corea del Norte, o en Venezuela, si quieren, ¿no? En los países así. Por favor, no puedo estar aceptando ese tipo de cosas, ¿ya? Miren, si vamos a estar con este tipo de cosas, entonces en lugar de poner más candados, yo creo que no voy a continuar así, ¿no? Es decir, esta es la segunda vez, no es la primera. La primera vez me quedé callado, ya esta es la segunda vez, ¿no? Y yo no quiero colocar candados, no me interesa colocar candados. Creo que estamos trabajando entre gente seria. Entonces, esta es la última ya. O sea, si veo otra acá, y bueno, simplemente, atención, a mí me da igual dictar clase o no dictar clase. Estas clases no son oficiales y me cuesta mucho trabajo a mí. Yo estoy dictando clases lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. El único día que no dicto es sábado, ¿no? Porque tengo 3 cursos. Entonces no voy a permitir esa falta de respeto de nuevo, ¿eh? Vamos a continuar con lo que sigue entonces. Problema número 7, ¿no? Acá ya tenemos algo diferente, ¿ya? Un cambio. Ahora tengo un cambio, ¿no? Si X más Y es igual a 20 y Lucholito, que tiene 8,12, una combinación 8,12, quiere 4 unidades adicionales de X sin salir de su curva de indiferencia, entonces su nueva combinación es 14, 16. ¿Sí? Atención, voy a repetirla, ¿no? Si X más Y es igual a 20, antes tenía una relación que era 100 o 150 igual a X que multiplica Y. Ahora tengo una relación que me dice 20 es una relación que es igual a X más Y, ¿no? Y que Lucholito, el consumidor, se encuentra sobre la combinación 8,12, ¿no? Y estando en la combinación 8,12, él quiere 4 unidades adicionales de X sin salir de su curva de indiferencia. Entonces su nueva combinación es 14, 16. Entonces vamos a preguntarles a ustedes si eso está bien o no está bien. ¿De acuerdo? Ok, ustedes me dicen. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos 18 respuestas de 30.
60% votado, ha participado. Ahora dejémoslo ahí para avanzar. Vamos a terminar la participación y estos son los resultados, ¿no? Entonces, los resultados es que me dicen que eso es falso, ¿no? Me dicen que eso es falso, ¿de acuerdo? Muy bien, si esos son los resultados, si eso es falso, ahora la pregunta es, ¿por qué? Perdón, estoy de acuerdo con que eso es falso, ¿eh? Eso es falso. ¿Listo? Entonces, esto de acá, esta expresión es falsa, ¿no? Si lo toman de manera aritmética no tiene mucho sentido, porque por ejemplo, si él quiere 4 unidades adicionales de X y tiene 8, pues 8 más 4 es 12, ¿no es cierto? Y no 14, ¿no? Por lo tanto, esa sería una relación lógica. Lo que uno tiene que preguntarse es cómo son estas curvas de indiferencia. Es decir, acá tienen ustedes la forma de estas curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Acá tienen esta forma. Ahora uno se da las curvas de indiferencia o el mapa de curvas de indiferencia en un caso como el que está planteado en el problema número 7, ¿no? ¿Alguien me quiere indicar cómo hacerlo? ¿Cómo lo dibujo? Sí, por el chat o por sus micrófonos. No estamos diciendo si son bienes o males porque es bonita la pregunta, pero la idea es, no tengo que decirlo, si son bienes o males. Es decir, la conclusión es que son bienes, ¿ya? La conclusión es que son bienes. ¿Sí? Recuerda, en el caso de los bienes, sí, muy bien, Bruno, muy bien. En el caso de los bienes, ¿ya? Los bienes implican más es preferido a menos, ¿de acuerdo? Y en X más Y igual a 20, ¿no? Si la suma de ellos fuera 30, pues es más, 40 más, 50 más, ¿no es cierto? Entonces Bruno me está diciendo de que es lineal. También lo dice Wildor, pero Marifer lo concluye mejor diciendo que es lineal y tiene pendiente negativa y los bienes son bienes, ¿no? Y los bienes son bienes. Es decir, yo podría entonces armar acá mis curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Ahorita no estoy pensando, atención, ahora no estoy pensando en la pendiente directamente, ¿eh? No estoy pensando en eso. Pero acá estoy, entonces, marcando más o menos que sean paralelas, ¿no es cierto? Más o menos que sean paralelas, ¿ok? Entonces, ahí tengo mi mapa de curvas de indiferencia, sin preocuparme por la pendiente, o sea, la exactitud de la pendiente, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí estoy señalando de que la pendiente es constante, ¿no? Porque si la función es lineal, la pendiente es constante, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto, porque va a seguir ahí en el problema 8, ¿no? Entonces, en el problema 8, ¿no? Ahora lo que estamos diciendo es si X más Y es 20 y Lucho Lito que tiene 12,8 quiere 4 unidades adicionales de X sin salir de su curva de indiferencia, entonces su nueva combinación es 16,4. ¿Será eso correcto?
o no sea correcto. Vamos a preguntar si sí o no mejor, ¿me parece? Para hacer esto. ¿Listo? A ver. Vamos a ver entonces qué me dicen ahora y sobre todo la explicación de esto, ¿no? A ver. Tenemos 26 de 30. Vamos a dejarlo ahí. Ok, estos son los resultados que ustedes pueden ver, ¿no? La mayoría me está diciendo de que sí, ¿no? Y acá hay un trade-off, ¿no? Acá hay un intercambio, o sea, eh, si x más y es igual a 20 y Lucho Lito tiene la combinación 12-8, quiere 4 unidades adicionales de x bajo la restricción de quedarse en la curva de indiferencia, entonces tener más de uno de los bienes tiene que implicar tener menos del otro bien. Entonces, si estamos con 12,8 y él quiere 4 más, 12 más 4 es 16, a cambio de que 8 ceda 4 unidades para convertirse en 4, entonces sea 16,4, ¿correcto? En consecuencia, lo que tenemos es que esta respuesta también es correcta. Esta es la pregunta número 8, ¿no es cierto? Entonces, la número 8 vamos a colocarlo acá. La número 8 es también verdadero, ¿no? Vamos a ponerlo acá adentro. ¿Listo? Bueno, esa es la respuesta. Ahora, la pregunta acá es la siguiente, ¿no? ¿Qué representa el más 4 de unidades de X con el menos 4 de unidades de Y? Es decir, yo lo que tengo es como resultado acá es un más 4, ¿no? Que se enfrenta con un menos 4, ¿no? O yo lo puedo expresar como un menos 4, ¿sí? Y un más 4. Quiero decir con esto, voy a ponerlo así, y acá así, así. Y entonces yo puedo asumir de que yo tengo un ratio acá, ¿no? Un ratio acá, que es menos 4 más dividido entre más 4. ¿Se ve? Es decir, lo que estamos diciendo es que para que él tenga 4 unidades adicionales del bien X, él tendría que entregar a cambio, sacrificar 4 unidades del bien Y. Esa es la idea, ¿no? Y esto tiene un resultado, ¿no? Ese resultado
es menos 1, y ahora sí podemos decir, ese menos 1 es la pendiente de esta función de acá, es la pendiente de esta función de acá, ¿sí? Es la pendiente de esa función, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes un resultado interesante, ¿no? Si x más y es igual a 20, entonces la pendiente es igual a la unidad. Si la pendiente es igual a la unidad, en realidad el ángulo de inclinación que tienen estas curvas de indiferencia, ¿cuántos grados? ¿Es de cuántos grados? 45 grados, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo de inclinación es de 45 grados. Entonces ahora pregunto, ¿cómo son estos bienes entre sí? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo se llaman estos bienes entre sí? Estos bienes son bienes sustitutos profe, ¿no? No conozco los sustitutos profe. Ah, no, el profe soy yo, ¿no? Sustitutos, pero no solamente son sustitutos perfectos. ¿Listo? Son sustitutos perfectos, ¿ok? Cosa que en el modelo funciona bastante bien, ¿no? Funciona bastante bien, la perfección, ¿no? En la sustituibilidad, ¿no? La prueba que es la prueba serológica, es un sustituto perfecto de la prueba molecular de la PCR. Definitivamente no, ¿no? La prueba rápida está sometida a el evento probable de un falso positivo o de un falso negativo, ¿no? Pero si la prueba rápida, que es la prueba serológica, es la prueba de sangre, ¿no? Versus la prueba molecular, que es el hisopado, ¿no? Que es además bastante fastidioso ese hisopado. Si no son sustitutos, pregunto si son complementos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Serán complementarios? ¿No? Si escuchan al ministro, le dice, son complementarios, van las dos, ¿no? Y si miramos el mundo, porque uno dice, pero ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué haces una prueba rápida que está sometida al riesgo de los falsos positivos y de los falsos negativos? ¿No? Falso positivo es que le toman la prueba rápida y te dicen tiene COVID, ¿no? Y después se descubre que no tiene, ¿no? Y falso negativo es que te está diciendo que no tiene COVID y después se encuentra que sí tiene, ¿no? Entonces es un problema. La idea es que con la prueba rápida, ¿no? Si te sale pues positivo, ¿no? Entonces te someten a una prueba molecular, pero previamente te someten a un aislamiento total, ¿no? Ayer tuve la muy mala noticia de que una compañera de trabajo de la facultad está contagiada, ¿no? Y toda su familia, su esposa, su esposo, sus hijas, sus padres, su hermano, ¿no? Y es una persona muy cuidadosa, una persona muy cuidadosa. De tal manera que cuando hablamos de estas cosas, y a veces escucho a la CUN y a otros gremios, autoridades, ¿no? De que ya empiezan las clases, ya empieza esto, como si fuera algo externo, y no es algo externo. Ya hay profesores contagiados, por lo menos sé de buena fe, porque he conversado con ella, de una compañera contagiada, y seguramente hay más, ¿no? Somos una comunidad de, no sé, pues 20 y tantas mil personas, ¿no? Entre estudiantes, trabajadores y docentes. Pero decía entonces, estos no son sustitutos, son complementos, ¿de acuerdo? No son complementos, son complementarios, ¿no? Complementario significa van juntos o deberían ir juntos, ¿ok? Hemos llegado a un resultado interesante acá, ¿no? Ese resultado interesante es que estamos hablando realmente, voy a ponerlo así,
estamos hablando ahora de un menos diferencial de Y, voy a ponerlo así, menos diferencial de Y partido un más diferencial de X, ¿ya? Y esto de acá, yo le llamo su nombre, yo le he puesto hace muchos años, no soy nadie para poner nombres, yo le llamo TSC, ¿no? Que es la tasa subjetiva de cambio, la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Y que todos los textos, que sí son los que son famosos, son muy conocidos, le llaman la tasa marginal de sustitución entre bienes, ¿no? Entonces, hemos llegado a este concepto, fíjense, ¿no? El nivel de inclinación constante, en este caso, de los bienes que son sustitutos perfectos, es su tasa subjetiva de cambio, es la tasa a la cual yo quiero cambiar, por eso es subjetiva, ¿no? Y la tasa costo de oportunidad de la red de presupuesto, yo le llamo la tasa objetiva de cambio, porque es la tasa a la cual objetivamente yo puedo cambiar, porque está relacionada a los precios, ¿no? Y los precios son algo que yo no controlo, entonces el objetivo es que yo puedo cambiar no por la proporción que quiero, sino por la proporción que me está dictando el mercado. Ok, entonces hemos llegado a un resultado interesante con esto. Esta tasa de acá subjetiva de cambio, esta tasa que hemos encontrado, es constante. Si yo trazara tangentes a cada punto de esta curva de indiferencia, yo me encontraría con tasas subjetivas de cambio variables. Cuando es así, es variable la tasa subjetiva de cambio. Cuando es así, es constante. Cuando es así, al ser variable, ustedes tendrían que saber si esa variabilidad implica valor absoluto de que a medida que ustedes van cambiando más unidades de Y por tener unidades adicionales de X, si esa tasa es creciente o esa tasa es decreciente, ¿no? La respuesta es que es decreciente. Lo vamos a ver en la parte teórica. Voy ahora simplemente a hacer comentarios sobre lo que hay acá, ¿no? Me preguntan cómo diferencio si los bienes son sustitutos perfectos o complementarios perfectos. Muy buena pregunta. Por ahora yo sé cómo dibujar una curva de indiferencia cuando los bienes son sustitutos perfectos, porque tienen dos características. Una, la pendiente es constante, quiere decir que es una función lineal. Y número dos, que la pendiente es negativa, ¿sí? Por ejemplo, x más y es igual a 20, lo cual significa de que si x más y es igual a 20, y es igual a 20 menos x, ¿no? Y la derivada de y con relación a x es menos 1. Y eso nos da los resultados que hemos encontrado arriba, ¿ok? Y yo puedo cambiar, puedo decir 3x más 5y igual a 83. Siempre me va a dar una pendiente negativa, un valor de la pendiente diferente, ahí ya no es la unidad, pero es lineal y de pendiente negativa. ¿Estamos? Yo conozco eso, pero no conozco lo otro, entonces gracias a tu pregunta yo me voy a dar un salto acá, yo me voy a dar un salto acá, ¿sí? Acá me doy un salto, ¿no? Y acá lo que estoy diciendo en el problema número 12, que es el problema final de la práctica, ¿no? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, si 100 es igual al mínimo de x, y, si 100 es igual al mínimo de x, y, entonces yo soy indiferente entre 100,100 y 100,200. 100,100 y 100,200, ¿no? La combinación 100,100 es un punto donde tengo cantidades iguales de ambos bienes. Pero la combinación 100,200 es una combinación donde el bien X tengo la misma cantidad, pero del bien Y tengo el doble de cantidad. ¿Ok?
Entonces la pregunta ahí es, oye, ¿de verdad soy indiferente entre 100,100 y 100,200? O sea, la pregunta ahí es, ¿eso es verdadero o falso? Por favor, simplemente ustedes me lo van a responder en términos de su intuición, ¿ya? En términos de su intuición, no importa acá el concepto, porque el concepto recién lo vamos a manejar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? ¿Es verdadero o es falso, ¿no? ¿No? Si soy indiferente entre 100,100 versus 100,200, donde en 100,200 tengo más del otro bien. Tengo más del otro bien, ¿ok? ¿Si es verdadero o es falso? Simplemente estoy pidiendo apelar a la intuición, ¿no? Y bueno, aquellos que ya conocen el tema, pues no tendrían mayor problema, ¿no? Ok, tengo ya resultados al 93%, ¿eh? Creo que lo podemos dejar. Bueno, siguen. No hay problema, falta uno nada más. Ok, hay uno que es tímido. Ok, estos son los resultados. Ustedes los pueden ver, ¿no? Me dicen 19 alumnos que es verdadero, pero 11 que es fuerte, ¿no? Es una cantidad fuerte, ya no es como las votaciones anteriores, que es falso, ¿no? Y la respuesta es, eh, la respuesta es verdadero, ¿no? La respuesta acá es verdadero para la pregunta número 12, ¿no? Entonces acá la pregunta es interesante, la pregunta que me hicieron acá, ¿cómo se puede saber? O sea, Julio me pregunta eso. Porque acá habíamos dicho que más es preferido a menos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un bien. Pero si hablamos de un mal, menos es preferido a más, ¿no? Menos es preferido a más. ¿Sí? Por lo tanto, acá yo tengo la segunda combinación, 100,200, a mí me faltó cerrar con paréntesis, ¿no? 100, 200. Tengo más en realidad de uno de los bienes. Pero si la respuesta resulta siendo verdadera, porque ya les hemos dicho que es verdadera, eso quiere decir de que tener 200 del bien Y no le añade nada al consumidor que tener 100. O en otras palabras, los 100 adicionales de Y no significan nada. Y yo les había comentado en la reunión anterior, ¿no es cierto? Yo les había dicho en la reunión anterior, fíjense, el ejemplo estúpido, ¿no? Zapato derecho, zapato izquierdo. Ok, una combinación de zapato derecho y zapato izquierdo es buena, ¿no? Una combinación de 2 zapatos derechos, 2 zapatos izquierdos es mejor, porque más es preferido a menos. Una combinación de 3 zapatos derechos, 3 zapatos izquierdos es buena. El tema que nos habíamos quedado y íbamos a entrar, que es el punto de saciedad, nos va a decir de que tú puedes tener más, pero hasta un cierto límite, ¿eh? Hasta un cierto límite. Hay gente pues que tiene 20 pares de zapatos, ¿no? Quiere decir que su límite es 20 de repente, ¿no? O de repente no ha llegado al límite y su límite es 30, ¿no? Pero hay otras personas que tenemos 4 o 5 pares de zapatos y punto, ¿no? Y uno no sabe por qué los tiene, porque a veces se acuerda que tiene uno ahí y no se los puso hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está provocando esto, no?
de que en el ejemplo estúpido yo me muevo de la misma cantidad de los bienes, añadiéndolos, ¿no? Un derecho, un izquierdo, dos derechos, dos izquierdos, tres derechos, tres izquierdos, cuatro derechos, cuatro izquierdos. Pero ¿qué pasa si yo digo un derecho, un izquierdo, un derecho, dos izquierdos? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el zapato adicional? ¿No? No puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, el añadido del otro no añade bienestar. En otras palabras, en el caso de los bienes complementarios, estos son bienes complementarios perfectos. Entonces, en el caso de los bienes complementarios perfectos, ¿no? Las combinaciones de los bienes se realizan en una proporción fija. Esa es la clave de todo el asunto. La clave de todo el asunto es la proporción fija, ¿no? Fija, ¿qué significa? Que va un zapato derecho con un zapato izquierdo. No uno con dos, ni uno con tres. Pueden ir dos con dos, tres con tres, pero no puede ir entonces una combinación de una cantidad de uno y otra cantidad arbitraria del otro. Por eso es que la regla acá me lo está poniendo. Esto de acá es el mínimo. Me está diciendo el mínimo, ¿no? Ahí me está diciendo el mínimo. Cuando me está diciendo el mínimo, lo que tendría que hacer es considerar cantidades mínimas. Por ejemplo, 100. Si yo tengo 100 y 100, fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escoger mi combinación, ¿ya? Esta es mi combinación. Esa es mi combinación. Quiere decir de que yo por acá tengo pues el eje horizontal. Voy a hacerlo diferente. Yo acá tengo el eje vertical y el eje horizontal. Y ahí tengo esa combinación. ¿De acuerdo? Esa combinación, por ejemplo, es 100-100. ¿Ya? Y puede significar un cierto nivel de bienestar para mí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo más unidades del bien X? ¿Añade eso bienestar al consumidor? Respuesta de ustedes, ¿sí o no? Tener más unidades del bien en el eje horizontal por encima de la combinación inicial, ¿le añade bienestar? No le añade, ¿no? Ahora, perfecto, no le añade. Ahora, ¿y qué tal si ahora lo hacemos hacia arriba, ¿no? Y decimos, fíjense, dada esa combinación inicial, ¿no? Tener más unidades del bien Y, ¿no? ¿Le añade bienestar al consumidor? Y le vuelvo a preguntar eso, ¿no? Y la respuesta sigue siendo no. Eso quiere decir de que la curva de indiferencia que representa las combinaciones que son indiferentes para el consumidor tiene, en este caso, la forma de un ángulo recto, ¿no? Es indiferente, atención, es indiferente, ¿eh? Porque lo que estoy diciendo, atención, es lo siguiente. Si yo en lugar de estar allí en el vértice de ese ángulo recto, estuviera a la derecha, entre esta combinación y esta combinación, yo soy indiferente, me da igual. Ambas son indiferentes para mí. ¿Por qué? Porque tener más del zapato derecho no le añade nada de bienestar y por lo tanto el bienestar sería el mismo teniendo más zapatos derechos o teniendo menos zapatos derechos, respetando la proporción con el zapato izquierdo. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Lo mismo va a ocurrir acá cuando yo haga lo siguiente, ¿no? Me ubique, por ejemplo, acá. Tener más del bien en el eje vertical
no me añade nada, y como no me añade nada, me da igual esta combinación que la combinación en el origen, que la combinación acá. Entonces, yo me puedo mover a la derecha del vértice y no añades bienestar. Por lo tanto, eres indiferente frente a todas esas combinaciones. O yo me puedo mover hacia arriba, ¿no? y no logro añadir bienestar, ¿no? No logro añadir bienestar. Por lo tanto, todas esas combinaciones son indiferentes y forman y dibujan ese ángulo recto, que es recto, y que representa una curva de indiferencia. ¿Dónde estaría una segunda curva de indiferencia? No sé qué pasa con esto. Bueno, ¿dónde se formaría una segunda curva de indiferencia? Yo podría dibujarla por acá. ¿Ya? De tal manera de que esta de acá, más o menos, ahí, más o menos ahí. De tal manera que acá hay otra combinación pequeña, ¿no? Que está acá. Y la conexión de esta con esta es una conexión que viene así, fíjense. Viene así. Es decir, une a todas las combinaciones que son vértices, las une a todas, y entonces uno encuentra curvas de indiferencia más altas, más altas, más altas y más altas. ¿Ok? Entonces, a la pregunta de qué significarían complementarios perfectos, a que van juntos en una determinada proporción. Entonces yo decía, bueno, mi pan con mantequilla. Bueno, es una cantidad de mantequilla y una cantidad de pan. Esa proporción se mantiene, deben ir juntas, ¿no? Deben ir juntas. La comida debe tener algo de sal. Si tiene más de sal, ya no sirve, ¿no? Se pierde. Debe tener una proporción fija, ¿no? Una proporción fija. Entonces, a eso se refiere en términos del consumo, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Solamente voy a avanzar una parte pequeña nada más porque ya son las 9 también. A ver, déjenme dejar de compartir esto y vamos a ver si podemos ahora compartir. Ya. A ver, vamos a volver a compartir acá y vamos a cambiar acá mejor. Uy, no está. No está. Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí. Quería avanzar un poco lo del punto de saciedad, pero ya lo dejaremos para el día martes. Voy a averiguar qué es lo que ha pasado hoy día porque yo he revisado el ID y la contraseña que les he enviado y era el que me había llegado a mí, ¿no? Y cuando he vuelto cuando pasó lo que pasó, que no pudieron entrar y yo cancelé la reunión anterior, entonces empecé a configurarlo de nuevo y encontré otro código, ¿no? Que es con el cual ustedes han entrado. Lo voy a revisar a ver qué es lo que ha pasado. Y bueno, de todas maneras, son las 9, tenemos una reunión de 7:30, 9, 1 hora y media, creo que está bien. Recuerden que tenemos práctica calificada este fin de semana, ¿no? Con ustedes creo que es el domingo, el sábado, me dicen. Yo lo tengo anotado, no me voy a confundir tampoco, pero a ver, sí, domingo entonces, ¿no? El domingo viene la práctica calificada hasta aquí, ¿no? Lo cual significa conjunto presupuestario
más el capítulo de preferencias hasta antes del punto de saciedad, hasta esta práctica dirigida. De acuerdo, y van a tener todo el tiempo, las 5 horas, pero va a ser una práctica de media hora nada más. ¿Ya? Estudien, recuerden lo que dije el primer día, ¿no? Todos los materiales que están allí en el aula virtual son para que ustedes trabajen. Buena parte de la educación virtual, hemos dicho, es aprendizaje autónomo, ¿no? El profesor debe funcionar como un tutor, ¿no? Entonces, el material está ahí, ¿ya? Y yo estoy usando, los problemas que estoy sacando de acá los he tomado de los materiales que tengo ahí. Ahí entro y saco materiales, cambio algunas cosas y lo presento. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedamos ahí, les disculpa el caso por lo que pasó, no sé qué pasó, pero bueno, pasó. Y felizmente hemos logrado resolverlo, tenemos 30 estudiantes hasta aquí, ¿no? Listo, gracias, nos estamos viendo el próximo martes, ¿ok? Recuerden, ahora ya no utilizamos Big Blue Button para nada, porque tenemos esta herramienta de preguntas que funcionan, me parece bastante bien, ¿no? Ok, ahí nos quedamos entonces y nos vemos la próxima semana, ¿eh?